Amigos, ¿cómo están ustedes? Esto es otra emisión de La Madeja Política de Tenancingo. Bienvenidos sean ustedes, espero que sea de su agrado este programa. Tenemos en el panel al ingeniero Arturo Escobar Martínez, como ya es costumbre. Tenemos a Alejandro López Vázquez, también sea bienvenido. Y desde luego a Ángel Ávila Calvo, que es fundador de Referente Político. Ustedes ya conocen a estos panelistas. Les agradecemos mucho su atención y vamos a escuchar qué nos dicen aquí en La Madeja Política de Tenancingo. Bienvenidos a este programa. Gracias, don Memo, por haber presentado el programa. Daremos inicio de alguna forma al primer punto que consideramos importante que la sociedad de Tenancingo conozca, pero sobre todo que los comerciantes en general, porque es uno de los pilares fundamentales de la economía de Tenancingo, el comercio. Dentro del comercio, que tiene que ver, que lo regula el ayuntamiento, tenemos un tipo de comercio que es el formal, el informal, que usa la vía pública para desarrollar su comercio. Ahora bien, si nosotros observamos por qué el comercio informal durante mucho tiempo, muchos años, ha estado en la calle, han llegado directores, presidentes y siempre tienen el objetivo de limpiar las calles para que las calles queden libres del comercio. Todos pensamos que la gente del comercio informal, porque así lo han tipificado y así lo han expresado, que son comerciantes que dañan la imagen de Tenancingo, estorban en las vías públicas, pero no nos damos cuenta que en primer lugar el Estado, me refiero específicamente al municipio, no ha hecho su trabajo, ni siquiera de crear una dependencia de atención al comercio informal por el tamaño que tenemos en Tenancingo. Hace un rato aquí Angelito preguntaba correctamente qué diferencia hay entre el comercio informal de las calles al comercio en los tianguis, al comercio en los mercados. Es vía pública, son bienes públicos y se caracterizan de la misma manera. Ahora bien, si nosotros vemos cómo manejan a los comerciantes informales desde el punto de vista de ingresos y registro para que paguen los derechos que le corresponden, vamos a encontrar que tenemos comerciantes que les cobran con recibo oficial y hay comerciantes que les cobran con unos boletitos que se llama piso de plaza. Si nosotros checamos el código financiero en su apartado de lo que debe de cobrar los municipios en términos del uso de la vía pública, vamos a encontrar con claridad que esos boletitos que cobra el ayuntamiento a través de la subdirección de ingresos, esos boletitos deben de ser intercambiados cada mes. Es decir, el comerciante que paga diario los va juntando y después, al término de mes, va a ir a la tesorería, se los entrega al subdirector de ingresos y él tiene la obligación de darle un recibo oficial. De esa manera vamos a quitar la tendencia de los ayuntamientos o del ayuntamiento de Tenancingo de decir erróneamente e ignorantemente que hay comercio informal con papeles y comercio informal sin papeles. Y cuando se dirigen a ellos por cualquier situación, dicen, aquí nada más se quedan los que tienen papeles y los que no tienen papeles se van inmediatamente. ¿Por qué si es un cobro exactamente igual? La única diferencia es el registro y que los comerciantes informales no se han organizado, no han exigido a la autoridad que se cumpla lo que dice el Código Financiero para que también tengan
ese recibo oficial, que no es otra cosa más que implícitamente el permiso, la autorización que hace la autoridad municipal para que utilicen el uso de la vía pública. Ahora bien, cuando van a cobrar el uso de la vía pública, el Código Financiero es muy claro, te dice, vas a cobrar tanto por metro cuadrado. Exclusivamente al comercio informal le puedes cobrar eso. Pero como nosotros no conocemos, no tenemos una instancia donde quejarnos, no tenemos la información, no tenemos quien nos respalde, quien nos oriente, ¿a dónde podemos quejarnos si la autoridad municipal, aprovechándose de que los consideran informales e informales es como algo que no les gusta, les cobran que ahora va a ser el 24 de febrero, se vende mucha flor, ahora les cobro de a 30 pesos diarios? Espérense, ¿a dónde dice esa facultad que se dan por hecho y que de esa manera, yo no sé cómo registran los ingresos nada más con los boletitos en un informe financiero que ahora son trimestrales? Lo quisiéramos ver. Si estamos equivocados, que la autoridad aclare que perfectamente están registrados y que ese presupuesto forma parte del presupuesto de ingresos y forma parte, ya programáticamente hablando, de un presupuesto de egresos. No lo pueden disponer como ellos quieran, porque ahora, desde hace 3 administraciones, todo lo que ejecuta un municipio está sustentado en metas, y esas metas están sustentadas en el ejercicio del presupuesto. Y el ejercicio del presupuesto es todos los capítulos que tenemos en nuestro presupuesto de ingresos y de egresos. Entonces, yo concluyo y exhorto, damos información para que todos los comerciantes, ante una, dijera yo, propuesta que por ahí anda del gobierno municipal de ordenar el comercio informal, yo los exhorto a los que no tienen esos papeles, que no es otra cosa más que un recibo oficial, que se organicen, verdaderamente vale la pena, y exigir que la autoridad cumpla con lo que marca y señala el Código Financiero vigente, para que si hay una posible programa de reordenamiento o un posible desalojo de comerciantes, todos sean de la misma categoría y no haya los de papeles y los no papeles. Esa es mi participación en términos del comercio informal. Ahora dígame, ingeniero, hay un código financiero del que usted habla, pero la gente sabe a dónde acudir y o cómo acudir a esto de ir a canjear estos recibos dijéramos a la tesorería, y que les den un recibo ya formal de ese mes que estuvo pues cautivando esos recibitos por el pago de su piso. ¿Hay? No hay una instancia específica que le dé cabida o entrada a una denuncia de incumplimiento de la autoridad de lo que dice el Código Financiero. Sin embargo, sí tenemos autoridades de fiscalización, tenemos un contralor interno. Desgraciadamente, el contralor interno pues lo contrata la presidenta, entonces difícilmente va a prosperar una denuncia. Pero sí nos podemos organizar más de uno y solicitarle al órgano superior de fiscalización que vea lo que nos está violando nuestros derechos, porque no nada más es simple no darte tu recibo oficial, sino que ese recibo oficial trasciende para que te traten como una persona que no tienes papeles y te pueden quitar en cualquier momento. Pero ahora, ese órgano de fiscalización, ¿dónde se va a encontrar? ¿Hay que ir a Toluca? Hay que ir a Toluca. Y ahí hay una oficina especializada para eso. Hay una oficina donde para orientar a la gente. Para no orientar a la gente, ya vamos a poner la denuncia. Ya es una denuncia formal. Es una denuncia formal. ¿Contra quién? Contra el presidente municipal, porque está violando el Código Financiero. Por eso hablábamos en esta organización de tutelar los derechos de la gente.
que es tutelar los derechos de la gente. Y lo vemos muy común. Vamos al hospital y no nos atienden, no tienen medicinas, ¿no? ¿Y dónde vamos a irnos a quejar? Vamos al ayuntamiento, a donde queremos que nos digan nada más cuál es el proyecto que tienen para el comercio, el informal, que incluye todos los tianguis y mercados. ¿Qué proyecto tienen? Y no nos dice nada. Entonces, tutelar es crear este grupo a donde la gente diga, voy a ir a este programa para que me orienten, independientemente de publicar el problema, es defenderlos, es tutelar esos derechos, que todo, si lo vemos de manera muy concreta, todos son derechos humanos, el derecho al trabajo, el respeto a mi persona, y no me quiten mi dinero y me pongan como un comerciante de cuarta, cuando nada más es por negligencia. Yo no los entiendo los ayuntamientos, si es negligencia, si es omisión, o si es con intención no dar los recibos oficiales que tienen derecho el comercio informal. Ese código del que usted habla financiero es público, ya está público, ¿dónde se puede ver? Usted se mete al portal del gobierno del estado, pide el código financiero vigente para este año, se publica cada año y ahí va a encontrar todo lo que debe de cobrar el ayuntamiento, no más, no menos, lo que dice ahí se tiene que cobrar. Yo voy a aportar una opinión de todo lo que ha vertido el ingeniero. Es perfecto. Pero yo lo estoy haciendo como analista, como periodista, no como que sé de todo y a la vez no sé de nada. Sí sé abordar, sé del código financiero, cómo se aplica, que si se encuentra en redes, ya ahorita ya se encuentra en redes. Pero también ahí hay un prontuario, sí hay uno anual, pero no lo modifican, ya hay un machote en el que es de donde se debe de basar las autoridades municipales, autoridades entre comillas, pero no son las autoridades que mandan, imponen, sino las que deben de aplicar el reglamento. Hay reglamentos que deben de sujetarse los que venden, pero también hay reglamentos y flexibilidad para que haya un contexto de cuánto puede ser lo que debe de cobrar. No es al arbitrio. Ya lo dijo el ingeniero, es por metro cuadrado. Una persona que tiene 2, 3 metros debe de pagar un poquito menos, más que el que tiene 1 metro. Lo único que yo ahondo con el ingeniero es que si se aplica el código financiero, debería de aplicarlo, primero preparar a la persona que lo va a aplicar, que se documente cuál es y en base sustantiva ir a cada uno, publicarlo, por eso hay medios de comunicación, esto es esto de esta manera y de esta otra, hasta para la propia presidencia deben de tener un respaldo de aplicación, no es al arbitrio. Y si el comercio informal también, ya lo tocó el ingeniero, son los derechos humanos y si se paga, hay uso y costumbre. Los recibos no es tanto la garantía de que tengas un espacio, es que estás pagando por el espacio y como vía pública debe de respetarse esos pagos porque después de todo es lo que genera la economía de Tenancingo, la hacen los comerciantes en primer lugar para que haya un financiamiento interno. Ingeniero y compañero Ángel, yo quisiera preguntarles cómo ven ustedes. El comercio informal está muy lastimado por nuestra directora de Gobernación. Existen varios audios que están circulando en las redes sociales donde ella les pide 60,000 u 80,000 pesos para aliviar a la presidenta supuestamente porque no ha llegado presupuesto. Sabemos que el comercio informal, nuestros comerciantes de Tenancingo y también que vienen de otros municipios a la plaza, es gente de clase media y de bajos recursos que no cuenta con servicios de salud. Y son los comerciantes y el segmento al que más están lastimando. ¿Qué opinan ustedes de eso? Mejor yo te haría también una contrapregunta. Tú acabas de
estabas filmando ahí un reportaje, Ajá, sí. usaste tu dron y se te acercó la de Gobernación, me parece que prohibiéndote hacerlo. Tú platícanos cómo fue eso, ¿no? Yo estaba grabando el video con mi sobrino, un vuelo de dron ahí en la Plaza Cívica, y cuando ella estaba a un lado de mí, dice, oye, joven, ¿tienes tu permiso para volar el dron? Y le comenté, licenciada, ¿en qué artículo de su ley o de su bando municipal dice que necesito un permiso para volar un dron en la Plaza Cívica de Tenancingo? Yo sé que sí existen permisos, pero de uso comercial, y cuando exceden peso y cuando vuelan más de 120 metros arriba y arriba de las propiedades. Pero en una plaza cívica no hay permiso. Perfecto. Bueno, yo le hice la pregunta y puedo decir, si tu medio de comunicación es ese y lo usaste para informar, que fue un reportaje de hace unos días, muy bueno, me pareció perfecto, Gracias. tiene ha tenido muchas vistas, que sabemos de esto, pero sí, ¿por qué alguien que no está preparado será muy abogada, licenciada, no sabemos, licenciada, ¿y en qué? Para que le faculte y se te acerque a ti a pedirte un permiso o una... ¿Cómo? ¿Por qué? Yo quisiera concretar un poquito y que la sociedad tenga la información suficiente para que se forme un criterio que permita a la sociedad participar, que permita a la sociedad decidir su participación, que permita a la sociedad evaluar a sus autoridades. Pero fíjense nada más. Todas las normas, las leyes que emanan desde el nivel federal y después estatal y después municipal, todas son elaboradas y aprobadas por los congresos, el Congreso Federal y el Congreso Estatal. Pero chistosamente, ese es un tema que está debatiéndose mucho desde hace mucho tiempo, que los reglamentos de aplicación de las leyes lo hace el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, que se llaman directores, muchas veces llegan tan ignorantes que no conocen y se pelean incluso entre ellos para ver quién debe de atender un tema y quién debe de atender otro asunto. Fíjense nada más. Cuando se mencionó en algunos programas una reingeniería administrativa, era en ese sentido, en el sentido de las normas y reglamentos que le permita a los directores actuar básicamente lo que dice la ley interpretado a través de un reglamento. Pero no es así. Aquí todavía en el municipio yo no conozco, y vaya que he trabajado en diversas ocasiones, no conozco un verdadero reglamento de ninguna dependencia que diga exactamente la responsabilidad que tiene y sobre todo de dónde proviene esa facultad de leyes estatales. Gobernación, como su nombre lo dice, es la gobernanza interna y externa del ayuntamiento. No tiene nada que ver de que ella dé autorizaciones o permisos para utilizar o ejercer el comercio informal. Ella los autoriza y ella se vigila, por eso hay corrupción. En el momento que la autoridad de gobernación sea la vigilante y otra dependencia sea la que autoriza, esos contrapesos nos permiten de alguna manera, ¿sí?, impedir o prevenir posibles malos manejos en el otorgamiento de permisos y la vigilancia que Gobernación hace. Eso está sucediendo desde hace mucho tiempo en el Ayuntamiento de Tenancingo. No es de ayer ni de antier, eso permanece todavía en Tenancingo. ¿Por qué? Nosotros esperábamos, y como lo dijimos en el programa pasado, que ahora que llega la cuarta transformación, ibas a ver eficiencia, eficacia, conocimiento, experiencia. A nosotros nos mandaron a cursos que los que queríamos pertenecer a Morena, y nos dieron cursos hasta de ideología,
a donde lo principal era funcionar y servirle al pueblo, ganar el poder para ponerlo a disposición del pueblo. Y cuando llega esta administración, con esos planteamientos se ganó a la gente, cuando llega es al revés. Sigue montada en eso, más agresiva sus directores, la directora de gobernación totalmente tomando una postura que no es de la izquierda, es peor que de derecha, y eso no lo podemos permitir. Entonces nosotros damos a conocer para que la sociedad se forme un criterio de evaluar a las autoridades y calificarlas. Posiblemente todo lo que hablamos no suceda nada, y no está sucediendo nada, pero ojalá no se le olvide a la gente, insistamos, y no se les olvide, para que en el próximo proceso electoral, ahí sí califiquemos, ahí sí digamos que fueron ineficientes, que tienen una serie de personal contratado a través de un sistema muy viciado. ¿Y a dónde está el no traicionar a su gente, el no robar? Vi en las redes que sube la presidenta, que la invitó la gobernadora a un congreso, un curso, una presentación de la fiscalización. ¿Qué tan importante es la fiscalización de los recursos que son públicos y que son propiedad del pueblo? Pues yo creo que ella se ha de poner unos gomitas aquí para no escuchar, porque ella debiera de dar explicación, así como sale en su programa cada 15 días, en lugar de que me diga que hubo una derrama económica en un evento de tantos miles de pesos o millones de pesos, que se inventan las cifras, esas cifras sí las tiene, cuánto se gastó, de qué tipo de recursos tomó, y aplicarle el costo-beneficio, porque es importante. Ella no se manda sola, ella es un servidor público y tiene que funcionar como servidor público. Yo cierro este capítulo en términos del comercio informal. El comercio informal necesita alguien que tutele verdaderamente sus derechos. Ahora, la madeja política de Tenancingo, ¿sienten ustedes que está cumpliendo con su función? ¿Está cumpliendo con su propuesta? ¿Está cumpliendo con todo aquello que realmente necesita el pueblo en Tenancingo? La madeja política de Tenancingo se hizo para despertar la conciencia del pueblo. No venimos a asusarlo, ni a que esté en contra de la presidenta y de toda su derrama política, sus directores, subdirectores, no. Cada uno de ellos debe de cumplir una función, y si no lo cumplen los de la función, sus funciones, no están haciendo lo que ella no les dice, no tienen soltura, están sujetos, no pueden, no deciden, porque no tienen la capacidad de decidir. Y si no los deja ella actuar, pero tampoco son elementos de confianza que puedan actuar y decidir y resolver. Por ejemplo, en lo del mercado. Si ponen a una directora de gobernación y no sabe, no entiende los sentimientos que cada comerciante en diferentes etapas del año, viento, frío, calor, todas las inclemencias del tiempo, cómo abren, cómo cierran, cómo se mojan. Eso es lo que también la sensibilidad, ya lo dijo el ingeniero, sensibilizar a la gente que entienda que ellos no son robots, son seres humanos, tienen derechos, y los derechos deben de ser participativos y vigilados por una autoridad correspondiente, pero con capacidad. Yo recuerdo una entrevista de hace un mes que le hicieron en una manifestación, dijo que la iba a quitar y todos dijeron que sí. ¿Dónde la han quitado? Nada más, lo único que pueden hacer es cambiarlos de área. Pero si viene otro a cubrir un espacio que no tiene conocimiento, ojalá, como un ejemplo nada más, la que acaban de poner en este desarrollo económico, agropecuario, de veras sea doctora y tenga esa capacidad para funcionar. Yo nada más abundaría un tanto en la pregunta.
creo que es momento. Este tipo de información posiblemente no cumpla las expectativas que habíamos establecido, porque estamos con un pueblo que fue educado durante más de 80, 90 años, a donde nada más a la sociedad nos utilizan para votar y después tú retírate y yo gobierno como yo quiera. Y por eso estamos como estamos. Yo creo que esta información, al menos si logramos cambiar o revolucionar la conciencia de una persona, ya es ganancia. Pero también habría que meter aquí un punto, un tema que vale la pena señalar. Fíjense nada más. Si nosotros vemos la estructura administrativa de un ayuntamiento, es totalmente vertical. El presidente hasta arriba, y él manda hacia abajo, a todos los manda. ¿Y cómo podemos pedirle a un director que desarrolle su trabajo libremente, con sus grandes capacidades, con su voluntad, con su compromiso hacia el pueblo, si el sistema es vertical? Tiene que pedir permiso. Entonces, es un tema que vale la pena desmenuzar y proponerle a la autoridad municipal, porque en la ley orgánica establece únicamente en un artículo que su estructura administrativa debe responder a las necesidades y problemas del pueblo. Y yo no lo veo, una dirección de atención al comercio informal. No la veo, cuando es uno de los principales ingresos al municipio, el comercio informal. Lo pongo sobre la mesa, ojalá haya la gente que se interese, para que, si no son, no tienen tiempo para venir aquí a nuestro programa y hacernos las preguntas que quieran, al menos que en su casa demos elementos de debate. Alejandro López, de todo esto que se ha visto, ¿cuál es tu última versión? Yo quiero cerrar con una pregunta directamente para la presidenta municipal. ¿Por qué, presidenta municipal, defiendes a una directora que lastima el sector más productivo de Tenancingo, que es el comercio informal? ¿Acaso hay algo atrás que, como lo dice tu directora en uno de los audios, dice específicamente que no ha llegado recurso, que es para alivianarte? Y también dice que para seguir generando eventos. Entonces, ¿la directora de Gobernación es la caja chica de la presidenta? ¿Será cierto? Bueno, amigos, pues esto es la madeja política de Tenancingo. Agradecemos a los panelistas que en esta ocasión se presentaron con nosotros con sus versiones diferentes. A nuestros panelistas, nos vemos en la próxima emisión aquí mismo. Gracias, buenas tardes.